Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. El tema titulado Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y entraremos a la tercera parte, santos en medio de un mundo caído. Si bien usted y yo nos cuidamos para el Señor, el día que recibimos a Cristo, fuimos llamados a ser santos, lo que simboliza la pureza del color blanco. Somos llamados a vivir una vida de pureza, una vida de santidad, pero nunca podemos olvidar que vivimos en un mundo donde el negro predomina y está a nuestro alrededor. El negro pecado, iglesia, no es algo que habita en la periferia de nosotros. El problema es que podemos contaminarnos con él porque el pecado habita en lo más profundo de las vidas de todos los seres humanos, y eso incluye al creyente también en algunos casos. A nuestro alrededor hay un mundo caído que se sumerge cada día en una corrupción radical, que es la base de una de las doctrinas de gracia conocida como la depravación total de la clase o de la especie humana. Es cierto, hermana y hermano, que el hombre es un pecador. Es cierto que el ser humano nace siendo pecador. No es cierto que usted tenga que enseñarle a un niño o a una niña a comportarse mal. Ellos son malos por naturaleza. No es cierto que el ser humano nace bueno y que la sociedad lo corrompe, eso no existe. No es cierto que el hombre llega a ser bueno por su naturaleza. Y la razón es sencilla, la Biblia enseña que el pecado está en el lugar más profundo donde pueda llegar algo a la vida de un ser humano. El pecado, iglesia, está en lo más profundo del corazón del hombre. Es más, hay una ilustración bíblica que compara la obra del pecado en el corazón de un hombre con una talla esculpida con cincel de hierro. Esto dijo Jeremías a la nación de Israel, capítulo 17, verso 1. Dijo Jeremías: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Tan profunda es la huella que el pecado ha hecho en su vida y en mi vida, que su corazón se ha permeado de pecado. Es por eso que la palabra nos enseña en el mismo libro de Jeremías, capítulo 17, verso 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Su corazón, hermano y hermana, puede llegar a ser engañoso. Es cierto que usted recibió al Señor Jesucristo, pero recuerde que usted está en medio de un proceso de santificación. El que inició la buena obra la va a perfeccionar hasta la venida del Señor. Por eso el creyente nunca confiará en su corazón, porque perverso, porque engañoso es el corazón. El creyente confía solo en Dios y en su palabra. Seguramente, amado hermano, usted estará preguntándose: ¿pero cuál es el problema con el pecado? ¿Acaso es difícil alejarse del pecado? ¿Acaso es difícil mantenerse limpio y puro y vivir una vida de santidad? La respuesta es sí, es difícil. Porque el problema con el pecado es que está radicado en el centro de nuestro ser, en los pensamientos, en los sentimientos, en su corazón. Él ha tocado lo más profundo, hermana y hermano. Y esta es la razón por la cual la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 3, verso 10: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron,
a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la realidad. Es su realidad y es la mía. Ningún hombre puede declararse justo por sus obras, por sus méritos. No hay justo ni aún un solo hombre sobre esta tierra, porque todos nosotros nos hemos desviado, y al desviarnos, al pecar, al errar, nos hemos hecho inútiles. No hay hombre que busque a Dios, es Dios quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, cuando Él nos halla, Él hace una operación en nuestro corazón. Esa talla, esa huella que ha dejado el pecado en el corazón, esas raíces que se han extendido y han llegado hasta lo más profundo del corazón, es el trabajo de santificación. El Espíritu Santo comenzará a sacar las raíces del pecado que usted ha practicado por años de su corazón. Y esa obra será dolorosa, porque el hombre caído ama el pecado. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dijo el Señor. Por esta causa, hermano y hermana, por la condición del pecado, se escucha a diario en la Escritura el veredicto que nos acusa: muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1, vendidos al pecado, Romanos 7:14. Amados hermanos, recuerde que por más que hayamos sido redimidos del pecado, el pecado aún lo rodea, y en algunos casos aún mora en su corazón. Está a nuestro lado, como si usted entrara en una mina de carbón con una ropa blanca. El carbón está a todos lados, arriba, abajo. Donde usted se acerque, allí quedará la mancha. Así es el pecado en esta tierra. Lo rodea en su casa, lo rodea en su vecindario, lo rodea en su lugar de trabajo. Donde quiera usted va, el pecado está allí y lo rodea. Solo basta con que usted se acerque un poco para que quede manchado como en una mina. El pecado, dice, el pecado está a la puerta, allí. ¿Alguna vez el pecado estuvo en usted? Ese pecado que lo dominó, ¿usted sabe cuál? Ese pecado con el cual usted ha luchado, algunos la mentira, otros la envidia, otros la codicia. Algunas mujeres luchan con su lengua, con el chisme, y algunos hombres también. Es cierto que somos salvos por la gracia de Dios. Es cierto que Dios nos limpió por su misericordia y que la sangre de su Hijo nos limpió los pecados pasados. En Primera de Juan, capítulo 1, verso 7 se nos enseña: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpió. Pero le hago una pregunta: usted puede bañarse, puede ponerse su mejor ropa y usar su mejor colonia, ¿cierto? Usa su mejor perfume y sale a la calle. Camine un día, 2 días, una semana y retorne a su casa. ¿En qué estado vuelve? ¿Sucio? ¿Lleno de polvo? ¿Sin nada de aroma agradable? Así es, estamos en una vida difícil. Fue el simbolismo del Señor al lavar los pies y las manos de sus apóstoles. Estamos en una tierra polvorienta, estamos caminando rumbo hacia la tierra prometida, y mientras vamos por el desierto, la arena del desierto se nos pega, se nos une a los pies, a las manos, a la cara a veces. Y es necesario limpiarnos por medio de Cristo. El producto de nuestra naturaleza caída, hermano, es el pecado.
la depravación total en la que vivimos y la obra del maligno nos atrae, nos seduce y nos sienta. Y todo se conjuga en este mundo para que usted algún día ceda y con el tiempo peque contra Dios. Y usted le ha fallado al Señor. Tal vez usted no lo reconozca públicamente, pero usted sabe que le ha fallado al Señor. En Primera de Juan, capítulo 1, verso 8, se nos confirma esta verdad bíblica. Dice el apóstol Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Sea honesto, usted le ha fallado a Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, dice el apóstol. Verso 8 de Juan 1:1, verso 9: si confesamos nuestros pecados, si usted los confiesa, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que cuando vemos estas palabras, seguramente usted pensará que es lamentable la condición del hombre. Y es lamentable porque el hombre no puede hacer nada para limpiarse de su condición caída. Solo cuando el poder vivificador del Espíritu Santo se acerca a su vida y le saca del estado pecaminoso y perdido de muerte espiritual en el cual usted se halla, entonces usted es libre de la cadena del pecado, no por sus obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Tampoco podemos decir que en el futuro nunca pecaremos contra Dios. Es algo que usted no puede sostener, porque usted tendrá una lucha todos los días para mantenerse fiel a Dios. Pero también se levantará su cuerpo, su carne, para que usted le falle a Dios. Y mientras usted esté en este mundo, algunas veces su santidad será salpicada, será manchada. Su trajecito blanco será impregnado con el oscuro pecado si no está vigilante. Tal y como nos instruye la Biblia, iglesia, luego que usted y yo fuimos redimidos, el Señor nos ordenó abandonar el pecado. Pero usted a veces se resiste a abandonarlo y lucha con todas sus fuerzas para seguir practicando el mismo pecado una y otra vez. Y debo recordarles que el que practica el pecado, dice la Escritura, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, así está escrito. Así que cuando usted cede una y otra vez al mismo pecado, se convierte en un practicante, alguien que está entrenado para cometer el mismo acto una y otra vez. Pero la Biblia nos ordena no hacer eso, sino abandonar el pecado y seguir la justicia. Y para dejar el pecado hay 4 cosas que usted debe hacer a lo largo de su vida, si quiere alejarse de su vida impía y pagana. Lo primero que dice la Biblia es que usted debe alejarse de la vanidad de su mente. Lo segundo es dejar de ser ignorantes acerca de la verdad de Dios. Lo tercero es dejar de ser insensible en lo moral y espiritual por su duro corazón. Y lo último es tener una mente renovada, alejado, hermana y hermano, de toda clase de impureza. Es lo que está escrito en Efesios capítulo 1, verso 17. Acompáñeme allí. Dice el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, una mente vacía, sin conocimiento, apagada. Haga cuenta que la mente del pecador no tiene nada de iluminación. Es como si estuviera en una caverna totalmente oscura. El verso 18 de Efesios 4 describe esa situación: teniendo el entendimiento entenebrecido. No tiene luz, no puede ver la verdad, no puede conocer la verdad, no puede diferenciar la verdad de la mentira.
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Usted conoce la verdad, conoce que usted estaba muerto en su delito y en su pecado, y que Dios envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra para que muriera como sustitución por su pecado y por su transgresión. Y usted sabe hoy que si cree en Jesucristo, entonces sus pecados serán perdonados, que usted recibirá el don de la vida eterna y que a la venida del Señor usted será glorificado para vivir con Él eternamente en el cielo. Pero la gente gentil, esto es el no creyente, no tiene nada en su mente, no tiene esta verdad, no tiene este conocimiento, tiene entenebrecido, se ha apagado la luz que ilumina esa vida. Están ajenos a la vida de Dios, están en ignorancia, no conocen la verdad. ¿Sabe la razón por la cual ellos viven en esa oscuridad espiritual? La palabra es clara: por la dureza de su corazón. Hay gente obstinada, como decía Moisés acerca de Israel, pueblo de dura cerviz, que no están dispuestos a humillarse ante Dios y a dejar su pecado y a reconocer que necesitan vivir una vida santa. El verso 19 mira la condición en la cual se encuentran esas personas sin Dios, sin entendimiento de la verdad, los que viven en la ignorancia. Dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, al pecador en el mundo no le importa qué hace, y al ser insensibles se entregan a todo tipo de impurezas, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ellos viven en el pecado, como dice la Escritura, como una puerca lavada, han vuelto a su cieno, y allí en el cieno, en el barro, ellos son felices en el pecado. Desde luego, algunas veces, amado hermano y hermana, usted ha traído manchas a su vida espiritual. En Hebreos capítulo 12, verso 5 se nos enseña, dice la Escritura: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, porque lo ama, Dios lo va a disciplinar si usted le falla al Señor. Y Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios en esa mañana? Entonces, Dios azota a todo el que recibe por hijo. Verso 7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Cuántos son padres aquí? ¿Cierto que ha disciplinado a sus hijos cuando es necesario? Nuestras leyes corruptas dicen que a los hijos hay que dejarlos ser como ellos quieran. No podemos dejar que sean como ellos quieran, porque desde niños su corazón está inclinado al mal e irán de mal en peor. Si usted no corrige a un niño a temprana edad, cuando ese niño crezca, porque crecerá, usted sufrirá duramente en su vida y llorará, y esas lágrimas que usted le evitó a él, usted las va a derramar con intereses. Por eso usted debe disciplinar al niño, debe corregirlo y usar la vara si es necesario, la vara de la corrección. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, todo cristiano ha sido partícipe de la disciplina de Dios, aún su pastor sí también. Cuando he querido hacer algo que no está en su voluntad, recibo disciplina y duele. Porque si Dios no lo disciplina a usted, hermana y hermano, mire lo que pasa.
entonces sois bastardos y no hijos. Si usted ve una persona que peca y no le pasa nada, tal vez no sea un hijo de Dios. Así aparente. Tal vez es un bastardo. Es una palabra dura, pero es una palabra bíblica, fuerte, para llamarnos la atención, para decirnos si hoy estás padeciendo algo, si hoy estás sufriendo, si tal vez hay tribulación en tu vida, es porque eres hijo de Dios y el trato de Dios está sobre tu vida, porque Dios te ama y por eso te ha disciplinado y por eso te ha azotado con eso que tanto te duele hoy. Continúa el apóstol hablando de una ilustración real. En el verso 9 dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Cuántos fueron disciplinados por sus padres? Y algunos todavía sueltan una lagrimita. Sí, porque la disciplina de nuestros padres era una disciplina férrea, justa y necesaria. Nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Cuántos quieren a sus padres? ¿Y cuántos le agradecen la disciplina que recibieron? Gloria a Dios. Porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero a este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y aquí viene en el verso 11, quiero que lea esto: cuando esté siendo disciplinado por Dios, cuando esté pasando un momento de dificultad en su vida por un pecado que usted cometió y que las consecuencias han tocado a su vida. Dice el verso 11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No, que usted esté enfermo, que usted esté pasando por una crisis económica, que usted esté viendo una situación con un hijo, con una hija, eso no es motivo de gozo. Usted no está alegre por eso. Sin embargo, iglesia, puede que sea de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando usted ha superado esa prueba, cuando ha pasado esa disciplina de Dios, usted sale fortalecido, sale edificado y desde luego agradecido, porque sabe que el pecado tiene consecuencias y esto lo llevará a recordarlo toda su vida. Así que, amado hermano, cuando el apóstol Pablo nos ordena a nosotros en Romanos capítulo 12, verso 1, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no va a resultarle una tarea fácil. No va a ser fácil que usted mantenga en santidad todos los días su cuerpo, porque para que esto pueda ser así, para que usted sea un sacrificio vivo para Dios, agradable a Dios, primero debe despojarse del viejo hombre. Efesios 4:22 nos enseña: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Usted tiene que despojarse de ese viejo hombre, de ese hombre o de esa mujer que había en usted antes de ser regenerado. Debe hacer morir. Eso es lo segundo que usted debe hacer si quiere ser un sacrificio vivo y santo al Señor. Debe hacer morir lo terrenal que hay en su corazón. Así que usted debe despojarse. No, Dios no le va a despojar ese hombre iracundo. No le va a despojar esa mujer que vive a toda hora como la mujer rencillosa en su barrio, peleando con uno y con otro. No, eso no. Es usted el que tiene que despojarse. Y es usted el que tiene que hacer morir lo terrenal que aún hay en su corazón. Colosenses 3:5 nos enseña: haced morir. Note usted que no es que Dios venga y haga morir el viejo hombre. No es que Dios venga y le quite toda esa cantidad de barro. Él inclinará su corazón
para que usted repudie el pecado, para que usted rechace el pecado. Pero será usted y solo usted el responsable de hacerlo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es usted el que tiene que hacer morir. Es usted el que tiene también que desechar todo lo que no es de Dios y no darle nunca lugar al diablo. Efesios capítulo 4, verso 25 al 28 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aléjese de esas situaciones que lo pueden llevar a fallarle a Dios. Aléjese de todo lo que sea un riesgo para que su vida espiritual salga afectada. No le dé lugar al diablo, porque si usted deja tan solo una pequeña apertura, no por la puerta, por la ventana, él va a entrar. Por eso, amado hermano, si usted quiere ser un sacrificio santo a Dios, debe morir al pecado y vivir para Dios en Cristo. Romanos 6:11 nos instruye: así también vosotros, considerados muertos al pecado. Así que debemos despojarnos del viejo hombre, debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, debemos desechar todo lo que desagrada a Dios. No debemos dar lugar para que el enemigo pueda operar en nuestras vidas. Y finalmente, debemos seguir el consejo que Dios le dio a Josué antes de entrar a una tierra donde el pecado habitaba y moraba. Antes de que Israel cruzara el Jordán, la tierra de Canaán estaba llena, pero llena de reinos y de tribus que eran totalmente contrarias a Dios. Allí estaba el amorreo, el eteo, los jebuseos, allí estaban los filisteos, allí estaban, y todos esos pueblos eran pueblos pecadores. La nación de Israel debía ser santa y mantenerse pura en medio de una tierra llena de pecado y contaminada por la maldad. Ante esa situación, Dios le dijo a Josué, capítulo 1, versos 8 y 9: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Quiere mantenerse puro? Entonces este libro tiene que estar en su boca. Cada una de sus palabras debe contener pasajes bíblicos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Quiere mantenerse santo? Entonces saque toda esa basura que haya en su cabeza del mundo y sustitúyala por versos bíblicos. Piense en todo lo que es santo, lo que es puro, lo que es bueno. Si algo es digno de alabar, en eso piense. Medite. No, meditar no es hacer no, eso no es meditar. Es reflexionar de manera racional, en forma consciente, inteligible, sobre un pasaje de la Escritura. ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Cómo aplico esto a mi vida? ¿Qué tan distante estoy de esta palabra? ¿Cómo hago para que mi vida llegue a ser como dice aquí en esta palabra? Por favor, Señor, no entiendo, ayúdame. Si la palabra está en su boca, significa que la palabra está en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si la palabra no está en su corazón, entonces usted habla vanidad, porque su corazón está vacío, desocupado, porque sus pensamientos están vacíos.
huecos, desocupados. Y recuerde que no hay nada mejor para el diablo que una mente desocupada. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme. Entonces debemos hablar la palabra, debemos meditar la palabra y debemos poner por obra la palabra. Solo así se puede tener una vida en santidad, iglesia. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quiere que todo le salga bien? Hable la palabra, piense la palabra y ponga por obra la palabra. Ahora sí, ¿quieren ser santos? Bueno, gloria a Dios por la hermana que sí quiere ser santa. ¿Quieren ser santos? Hable la palabra, medite en la palabra y ponga por obra la palabra. Así que, como hemos visto, amados hermanos, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios requiere de esfuerzo, requiere de valentía. Primera de Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esto es un acto de valientes. Vivir una vida de santidad necesita determinación para poder decir no en medio de un mundo caído, corrupto, inmoral, ilegal. Josué, amados hermanos, tuvo que vivir en medio de pueblos inmorales, corruptos, pecadores y perversos. Pero estaba convencido en su corazón que quería ser diferente al resto de los pueblos. Y no solo él, sino su casa. Por eso él dijo al pueblo cuando entraron a tomar posesión de la tierra prometida, Josué 24:15: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No solamente es santo usted. No es fácil criar hijos en estos tiempos. No es fácil convivir con un hombre o una mujer incrédula. La palabra no dice que debe abandonarlo. Si él consiente que usted siga la fe, puede seguir conviviendo con él o ella. Pero no es fácil. Pero en medio de la corrupción, en medio de la inmoralidad, en medio de una nación que usted y yo estamos viendo caer a pedazos, sí, nuestros gobernantes son inmorales, nuestros gobernantes son corruptos. Usted lo está viendo ante sus ojos como las máscaras se están cayendo en pedazos. Inmorales en sus leyes, inmorales en sus actuar públicos, y hoy conocemos cómo actúan en lo privado también, porque Dios lo ha traído a la luz. Rodeado de inmundicia, de perversión, de corrupción, de oscuridad. Pero es aquí donde aquel que quiere agradar a Dios, es aquí donde aquel que quiere guardarse en santidad dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cáigase lo que se caiga, quiébrese lo que se quiebre, venga lo que venga, yo y mi casa serviremos a Jehová. Recuerde que vive en un mundo corrompido y pecaminoso, pero como dijo el Señor, nosotros no somos del mundo. Juan 17:16 dice el Señor: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estamos aquí y estaremos aquí mientras tengamos aliento de vida.
Aquí estaremos, iglesia, pero no somos de aquí. Otros pecarán, pero nosotros no. Otros se apartarán de Dios, pero nosotros no. Otros ensuciarán sus ropas, pero nosotros no, porque no somos de aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. El pecado le oprimirá, pero cuando sea fuerte la tentación, cuando llegue el momento de la prueba difícil, resista, traiga la palabra a su boca, medite en la palabra y guárdese para Dios, para poder ser un sacrificio vivo y santo. Si en verdad usted quiere agradar a Dios, si en verdad es su deseo ser un sacrificio santo, entonces dele a Dios el primer lugar. Y esto incluye su corazón, pero también incluye su cuerpo. ¿Qué es lo que Dios le pide? Que usted presente públicamente como sacrificio. Sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos deben ser de Dios. Y el llamado bíblico, amado hermano, es a que usted recuerde esas promesas eternas que Dios le ha hecho para que le den fuerza y pueda mantenerse firme contra toda contaminación de la carne. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tema a Dios y Dios le ayudará. A través de la persona del Espíritu Santo, Dios vendrá a su vida y lo va a santificar si usted en verdad quiere guardarse para Él. Vístase del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y en santidad. Efesios 4:24. Porque si no vivimos en la santidad de Dios, iglesia, si no guardamos su palabra, su cuerpo dejará poco a poco de ser santo, y sin santidad no veremos al Señor. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no es santo, no verá al Señor. Este es el pedido del Señor, que usted y yo le glorifiquemos con nuestros cuerpos. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que, amado hermano, no le entregue nada a la carne, porque usted no le debe nada a la carne. Y si usted entrega algo a la carne, si cede en el pecado, entonces ese pecado le traerá muerte. Concluyo con esto, amado hermano, con esta ordenanza bíblica. Romanos 6:12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No deje que el cuerpo sea su rey, que lo gobierne, es lo que quiere decir esta palabra. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Cuide sus ojos, cuide su boca, cuide su corazón, sus manos, su mente, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Recuerde que todo lo hemos recibido de Dios, pero pocas cosas podemos darle al Señor, siendo nuestros cuerpos una de las pocas ofrendas que el Señor ha demandado en sacrificio. Estará rodeado de inmundicia, rodeado de un mundo que ama el pecado y la maldad. Al igual que la camisa blanca se manchará y se echará a perder si no guardamos atención y no cuidamos dónde nos acercamos. Así nuestros cuerpos, hermanas y hermanos, podrán contaminarse, podrán perder su santidad,
si no somos conscientes que Dios nos ha pedido que seamos un sacrificio vivo, santo y agradable? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gracias por seguirnos.